Todas las plantas y animales se reproducen, es decir, producen descendientes semejantes a ellos. Si no se reprodujeran, su número descendería pronto porque morirían de vejez y enfermedad o serían comidos por otros animales. ¿Cómo consiguen los organismos vivos producir una descendencia semejante? Cada célula de un organismo viviente contiene un juego completo de instrucciones para hacer una copia nueva del organismo entero. Estas instrucciones están contenidas en una serie de moléculas especiales que se hallan en estructuras llamadas cromosomas. Los cromosomas se encuentran en el núcleo de cada célula. Son las áreas oscuras que se ven en estas células. Cuando una célula se divide, las instrucciones contenidas en los cromosomas son copiadas, de forma que cada célula hija contiene la misma información básica. Decimos que son genéticamente iguales. Cuando una ameba se divide, las nuevas células se separan para convertirse en dos nuevos individuos, cada uno idéntico a su progenitor. Esto se denomina reproducción asexual, ya que solo hay involucrado un progenitor. La mayoría de los animales y plantas no parecen exactamente iguales que los otros miembros de su especie. Todos estos animales son perros. Pueden todos aparearse y tener descendencia con otra clase de perros. Pero no son todos exactamente iguales. Llamamos a estas diferencias entre los individuos variación. La variación es importante para la supervivencia de las especies. Las permite adaptarse a su entorno. Incluso el perro doméstico se ha adaptado a través de la variación de muy diversas formas. Algunos perros son lo suficientemente fuertes como para tirar de trineos. Algunos tienen un sentido del olfato enormemente desarrollado. Y además tienen otras habilidades. La mayoría de los animales se reproducen por reproducción sexual. La reproducción sexual implica la reunión de dos individuos de la misma especie para producir descendencia. La reproducción sexual supone la mezcla de caracteres de padres diferentes. Los descendientes son distintos de sus padres y entre sí. De este modo, la reproducción sexual ayuda a aumentar la variación de la población. Esto se aplica, por supuesto, a la población humana. Durante la reproducción sexual, las plantas y animales producen células sexuales especiales llamadas gametos. Aquí vemos gametos humanos. Este es un espermatozoide humano, una célula sexual masculina. Y este es un huevo humano u óvulo, la célula sexual femenina. Cada célula sexual contiene una copia de la información necesaria para crear un nuevo individuo. Las células sexuales de dos individuos diferentes se unen en el proceso de fecundación, mezclando así la información genética de sus progenitores. Aquí se ve un espermatozoide aislado entrando en el óvulo para fecundarlo. Los núcleos de las dos células sexuales se reunirán en uno solo. La nueva célula contiene ahora información genética de los dos progenitores. Se denomina cigoto. Las células del cigoto se dividen muchas veces para producir un organismo completo. Aquí vemos el desarrollo de un huevo de tritón acelerado. El embrión está empezando ahora a tomar forma. Gradualmente se forma el renacuajo. El renacuajo ha sido producido por muchas divisiones celulares, comenzando con la célula cigoto original. Los embriones humanos se desarrollan de forma semejante. La mayoría de los animales producen sus células sexuales en órganos sexuales especiales. La hidra es un pequeño animal que vive en estanques y acequias. Los espermatozoides se producen en testículos cerca del final de la boca.
y los huevos u óvulos en ovarios cerca de la base. En este programa vamos a concentrarnos en la clase de reproducción sexual más común, que supone el apareamiento de un animal macho con uno hembra. La reproducción sexual comprende el encuentro y reunión del espermatozoide y el óvulo. Para que un espermatozoide sea capaz de nadar hasta el óvulo, debe estar inmerso en alguna clase de líquido. Los animales que viven en el agua vierten simplemente sus óvulos y espermatozoides dentro de la misma. Estas truchas están a punto de desovar. Primero la hembra cava un hoyo poco profundo en la grava del lecho del río. Los óvulos y espermatozoides serán depositados dentro de este hoyo, de forma que tendrán menos riesgo de separarse sin haberse encontrado el uno al otro. Los óvulos y espermatozoides son vertidos a través de una abertura especial llamada abertura genital. La fecundación tiene lugar en el agua fuera de los cuerpos de los animales. Esto se denomina fecundación externa. Con objeto de reducir el despilfarro de gametos, la trucha macho y hembra se acercan mucho durante el desove, y el macho toca ligeramente a la hembra para excitarla de forma que vierta sus huevos al mismo tiempo que él vierte sus espermatozoides. La mayoría de los animales acuáticos utilizan la fecundación externa. Las ranas y sapos pasan la mayor parte de su vida de adultos sobre la tierra, pero tienen que volver al agua para tener descendencia, con objeto de disponer de este líquido para la fecundación. En una determinada época del año, las ranas y los sapos de una amplia zona emigran a estanques de reproducción para aparearse y soltar sus huevos. Las ranas macho croan para atraer a las hembras y alejar a otros machos. Un coro de ranas macho puede oírse a más de 1 kilómetro. Una vez que una rana macho ha encontrado a una hembra, la sujeta firmemente bajo las axilas hasta que ésta suelta sus huevos. A continuación, él vierte sus espermatozoides. Después de haber sido fecundados, los huevos se hinchan para formar una masa gelatinosa que les ayuda a evitar ser devorados. Cualquier depredador tendría que tragarse todo o nada. Al ser tan pequeños, los renacuajos recién puestos son devorados fácilmente, así que al igual que los peces, las ranas y los sapos tienen que producir un gran número de huevos. La mayoría de los animales que viven sobre la tierra no necesitan volver al agua para reproducirse. En lugar de ello, utilizan la fecundación interna. La mayoría de los insectos tienen fecundación interna. A menudo el insecto macho tiene unos enganches especiales para sujetar a la hembra durante el apareamiento. En los mamíferos, incluido el hombre, el espermatozoide viaja normalmente desde los testículos a través de un tubo dentro de un órgano diseñado para inyectarlos dentro de las hembras. Es el pene. Sus espermatozoides entran en la vagina y nadan a través de los fluidos del cuerpo de la hembra hasta alcanzar los óvulos. Los huevos son producidos en los ovarios dentro del cuerpo de la hembra. Descienden entonces hacia la vagina por las trompas, donde encuentran a los espermatozoides. Los reptiles también tienen fecundación interna y utilizan un pene. Pero mantener sujeta a su pareja puede ser un auténtico problema. Las aves no tienen pene, lo que quizá explica la apariencia bastante torpe de sus actos de apareamiento. Solo tienen que presionar entre sí sus aberturas reproductoras. Para llevar a cabo tales maniobras, es necesario que ambos pretendientes tengan un fuerte deseo de aparearse. Y las aves tienen algunas de las ceremonias nupciales más elaboradas de todos los animales.
Durante la época de la reproducción, los pájaros macho defienden a menudo un territorio en el que aparearse y reproducirse. Esto es importante porque asegura que su compañera y sus crías tendrán comida suficiente. Las aves que cantan en primavera están en realidad reclamando un territorio, cantando desde varios puntos de su frontera. Todos los mamíferos tienen fecundación interna. Se podría pensar que el tener 4 patas hace el acto del apareamiento más fácil, pero es necesario aún estar seguro de que el compañero lo desea. El cortejo es importante. La mayoría de los mamíferos utilizan el sentido del olfato en el cortejo. Este carnero está olfateando a las hembras. A partir de su olfato puede determinar qué hembras están en condición de reproducirse y preparadas para aparearse. El oler, lamer y tocar son características comunes de las ceremonias nupciales de los mamíferos, diseñadas para preparar a la hembra para aceptar al macho cuando éste trata de aparearse. Todas ellas se combinan para hacer que el acto del apareamiento tenga éxito y para reducir el despilfarro de espermatozoides y óvulos. Un ciervo proclama el dominio de un territorio y su derecho a un conjunto de hembras. Ha reunido a un grupo de ellas en un territorio de apareamiento y luchará contra cualquier otro macho que quiera aparearse con ellas. Solo los ciervos ganadores pueden tener descendientes, de modo que la próxima generación heredará las características de los ciervos más fuertes que han tenido más éxito. La época de la reproducción puede aumentar también las oportunidades de supervivencia de la descendencia. Muchos animales tienen una estación de reproducción definida. La época de la reproducción está determinada por hormonas, sustancias químicas del cuerpo que responden a señales externas tales como la longitud del día. Por ejemplo, los órganos sexuales de las aves empiezan a madurar cuando los días se alargan en primavera. El mamífero hembra tiene un ciclo de producción de hormonas que le prepara para aparearse en una cierta época del año. Los cambios hormonales hacen que produzca un olor que atrae al macho de la especie. Esta temporalización estacional del apareamiento asegura que las crías nazcan en una época en la que hay gran cantidad de comida para ellas. Los ciervos se aparean al final del año y las crías nacen al principio del año siguiente, cuando hay una gran cantidad de brotes de hierba tierna que ayudan a la madre a mantener su suministro de leche. Los jóvenes herrerillos también se reproducen en una época en la que hay gran cantidad de jugosas orugas para comer. Si la mayoría de las crías sobreviven, el ave no necesita producir tantos huevos. Esto ahorra tanto comida como energía. Los espermatozoides y células huevo u óvulos son con frecuencia de tamaños muy diferentes. El óvulo femenino es normalmente mucho mayor que el espermatozoide porque contiene una reserva de alimento para el embrión. Los espermatozoides son a menudo muy activos y nadan hacia los óvulos. Solo necesitan contener el alimento suficiente que les proporcione energía para lograr la fecundación. Los peces de mares abiertos pueden tener que producir millones de huevos para asegurar que unos pocos sean fecundados y sobrevivan sin ser devorados por otros animales. Normalmente tienen huevos muy pequeños, con muy poco alimento o yema. A lo largo de las costas protegidas y en los ríos, los huevos de pez y las crías tienen una mayor oportunidad de sobrevivir. Especialmente cuando un nido suministra protección, o donde el cortejo nupcial lleva a los espermatozoides y huevos a un contacto próximo. Tales peces producen menos huevos con mayores yemas. Los jóvenes pececillos nacen unidos todavía a un gran saco de yema que los puede alimentar durante varios días. Los huevos de muchos animales acuáticos, incluidas las ranas, son blandos. El oxígeno para la respiración se puede difundir al interior de los huevos desde el agua que les rodea, y los productos de desecho de los embriones en desarrollo pueden difundirse fácilmente fuera del huevo en el agua. Los animales que tienen fecundación interna no necesitan producir tantos óvulos porque tienen una mayor oportunidad de ser fecundados.
así que estos animales pueden permitirse producir menos huevos y mayores. El huevo de avestruz es uno de los mayores en el mundo. Fue el desarrollo de un huevo fuertemente protegido lo que hizo posible la evolución de la vida animal sobre la Tierra. La cáscara protege al huevo no solo del daño físico, sino también de la desecación. Para que los huevos ahora protegidos pudieran evolucionar, los animales tenían que tener fecundación interna. Solo entonces se podían añadir la cáscara y sus pigmentos de camuflaje después de la fecundación. La mayoría de los insectos que dejan sus huevos sobre la Tierra producen huevos con una cubierta protectora dura. Otros insectos dejan sus huevos en el estiércol, lo que los mantiene húmedos. Los reptiles fueron los primeros vertebrados en producir huevos muy protegidos. La mayoría de los reptiles modernos todavía ponen huevos. Todas las aves los ponen. La mayoría de ellas construyen un nido cálido y suave e incuban sus huevos sentándose sobre ellos para mantenerlos calientes. Esto ayuda a los embriones en desarrollo a crecer más rápido. Dentro del huevo de las aves, el embrión en desarrollo está acolchado en una bolsa de líquido que le protege si el huevo se golpea accidentalmente. Rodeado de yema, el pequeño embrión empieza a desarrollarse. Toda una red de vasos sanguíneos une el embrión al gran saco de yema que contiene alimento, proteínas y grasas. Los productos de desecho del embrión se almacenan en una bolsa membranosa especial hasta el nacimiento. Gradualmente se desarrollan los órganos de los sentidos, un gran ojo, y un oído. Y un pequeño pájaro va tomando forma. Finalmente se forman las plumas y el pollito está listo para nacer. Al nacer, picotea su camino para salir de la cáscara utilizando un diente especial de su pico. Pronto, los jóvenes polluelos estarán correteando y buscando comida. No todas las crías de animales se parecen a sus padres. No hay datos para adivinar en qué se va a convertir esta oruga. Las mariposas y polillas ponen huevos que se transforman en orugas. Estas crías, que no se parecen en nada a sus padres, se denominan larvas. La oruga tiene un cuerpo simple bien adaptado para pasar la vida comiendo y creciendo. Cuando ha crecido completamente, busca un lugar seguro y entra en un estado de reposo llamado pupa. La vieja piel es mudada y una piel nueva y más fuerte la recubre ahora. Dentro de la pupa, sus tejidos se destruyen y reordenan para formar una mariposa. Cuando el adulto está listo para emerger, la cubierta pupal se separa y la mariposa sale fuera. Estos cambios de forma y modo de vida se denominan metamorfosis. Algunos insectos, como la langosta, tienen solo una metamorfosis incompleta. No hay un cambio dramático en la forma del cuerpo. Las langostas jóvenes se parecen bastante a adultos en miniatura. A estas crías las llamamos ninfas. No son exactamente como sus progenitores. Sus alas no están completamente formadas.
Al ir creciendo mudan su piel de cuando en cuando. Después de cada muda, las alas están un poco más desarrolladas. Cada una de estas etapas se denomina crisálida. Después de la muda final, tal como se ve aquí, emerge la langosta adulta. Al fin, las alas están completamente desarrolladas y la langosta está preparada para volar. Los insectos no son los únicos invertebrados que sufren metamorfosis. ¿Pueden adivinar de qué son estas larvas? Los anfibios también tienen metamorfosis. El desove de la rana se desarrolla en forma de pequeños renacuajos. Estas larvas, parecidas a peces, tienen branquias externas plumosas, con las que respiran el oxígeno del agua. Progresivamente, las branquias externas son reemplazadas por otras internas. A continuación empiezan a aparecer las patas. La boca del renacuajo se hace más ancha y su dieta ha cambiado de plantas a materia animal. Ahora se alimenta principalmente de animales muertos. Se van desarrollando pulmones que respiran aire y el renacuajo tiene que salir a la superficie del agua para coger aire. Pronto dejará el agua por completo y comenzará su vida como rana adulta. La mejor protección para los huevos y las crías es mantenerlos dentro del cuerpo durante el desarrollo. Esto ocurre en la mayoría de los mamíferos y en otros animales. Las células huevo u óvulos descienden a través de tubos ováricos especiales al interior de una matriz o útero en el que se desarrollarán los jóvenes embriones. La fecundación tiene lugar durante este recorrido. Finalmente, el óvulo fecundado se adhiere por sí mismo a la pared del útero y el embrión empieza a desarrollarse. Dentro de la matriz, el joven mamífero se desarrolla en una bolsa llena de fluido, de modo similar al pollo en el huevo, pero con una diferencia importante. Obtiene el alimento directamente de su madre, a través de una estructura aplanada parecida a un cojín, llamada placenta. Un largo y retorcido villo de vasos sanguíneos, el cordón umbilical, se extiende desde el cuerpo del embrión hasta la pared de la matriz de su madre, donde los vasos se extienden hacia afuera para formar la placenta. Aquí, los vasos sanguíneos del embrión se entremezclan estrechamente con los de la madre y reciben alimento y oxígeno. El anhídrido carbónico y los desechos pasan desde la parte posterior del embrión a la sangre materna para deshacerse de ellos. Enviando pulsos sonoros de alta frecuencia a través del cuerpo de la madre, es posible obtener una imagen del embrión que hay dentro. Este es un embrión humano de aproximadamente 3 meses. Cuando el pequeño está completamente desarrollado y preparado para nacer, la bolsa membranosa que le rodea revienta y el líquido escapa. Las paredes de la matriz empiezan a contraerse empujando al pequeño fuera del cuerpo de la madre. Este lirón está a punto de parir. El pequeño mamífero nace envuelto aún por la membrana en la que se ha desarrollado dentro de la matriz. Ahora, la madre lirón lame a su recién nacido para limpiarle.
y muerde el cordón umbilical que une todavía al recién nacido a su matriz. Muchas crías de mamíferos nacen en un estado bastante desvalido, incapaces de alimentarse por sí mismas. El número de crías producidas está en relación con el tamaño del animal y sus oportunidades de sobrevivir. Los mamíferos pequeños, como las ratas, ratones y conejos, que caen fácilmente víctimas de depredadores, producen varias crías a la vez. Todos los mamíferos amamantan a sus crías, producen leche en glándulas especiales y las crías maman de los pezones de sus madres. El número de pezones varía de acuerdo con el número de crías producidas normalmente por la especie. Los mamíferos mayores, con menos depredadores acechándoles, producen solo un descendiente cada vez. Esta cría de mamífero tiene una buena probabilidad de sobrevivir, pero permanecerá con su madre durante largo tiempo aprendiendo cómo encontrar sustento para sí misma. Los mamíferos que viven en manadas que viajan constantemente, como la cebra, paren las crías en un estado bastante avanzado. Esta joven cebra tiene todavía unidos a su cuerpo el cordón umbilical y la placenta. Es capaz de caminar dentro de los 20 minutos siguientes a su nacimiento. Necesita ser capaz de mantenerse junto a la manada en movimiento si quiere tener alguna oportunidad de sobrevivir. En Australia y parte de Sudamérica hay algunos mamíferos especiales denominados marsupiales, los mamíferos con bolsa. El canguro es un ejemplo. La hembra marsupial tiene una bolsa en la que amamanta y protege a su cría. No es accidental el que los más desarrollados de los animales, los mamíferos, incluyendo los primates y la especie humana, posean reproducción sexual acompañada de desarrollo interno del embrión. Solo la reproducción sexual puede dar lugar a la gran variedad mostrada por las criaturas vivientes. La protección que ofrece el desarrollo interno a las criaturas en crecimiento les permite alcanzar un nivel altamente desarrollado antes de nacer. Esto mejora mucho sus oportunidades de sobrevivir y lleva consigo el que la especie solo necesite producir una o dos crías a la vez, como estos mamíferos. El tener menos crías permite periodos más largos de interacción entre los progenitores y la descendencia. Por tanto, pueden florecer el aprendizaje y la experiencia. El conocimiento puede ser transmitido de una generación a la siguiente, y con ello, el desarrollo de la cultura, el arte, la ciencia y la tecnología.